Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Estamos felices de estar juntos nuevamente en esta hora para abrir el santo libro de Dios. Hemos orado, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo y ahora vamos a ir directamente a ese sermón profético de nuestro Jesucristo. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Los discípulos le preguntaron al Señor diciendo: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor respondió con este sermón profético. Primero Él mencionó un sinnúmero de señales que ya hemos estudiado en las presentaciones anteriores, señales que se están cumpliendo delante de nosotros en nuestros días, por lo cual sabemos que la venida del Señor Jesús está a las mismas puertas. En el versículo 8 el Señor Jesús dijo, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Todas esas señales serán principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás a su casa a recoger sus vestidos. Mas ay de las que están encintas o de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran
tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nuestro Señor Jesucristo nos amonesta en este capítulo profético, que son las señales justo antes de su venida, que va a venir una gran tribulación sobre el pueblo de Dios, sobre los escogidos, y que si esos días de tribulación no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero el Señor, por causa de sus escogidos, va a cortar ese periodo de tribulación. Y Cristo describe ese tiempo de angustia, diciendo en el versículo 21 que acabamos de leer: porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. También el Señor Jesús nos dice que cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El profeta Daniel escribió su libro profético 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y él habla también de esa gran tribulación, de ese tiempo de angustia, donde el pueblo de Dios va a ser perseguido y dispersado. Y habla de esa abominación desoladora, de eso terrible que vendrá desolando al pueblo de Dios. Lo pueden encontrar en Daniel, en el capítulo 12. Daniel capítulo 12. Noten cuán similares son las palabras del profeta Daniel a las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dice que habrá una gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Daniel lo pone de esta manera, versículo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se multiplicará. Así que el libro de Daniel iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo. El Señor Jesús se hace eco de esas palabras de Daniel, que habrá un tiempo de angustia, una gran tribulación, como jamás ha habido desde el comienzo del mundo, ni la habrá. Y el profeta Daniel dice que será como resultado esa persecución, esa tribulación, esa dispersión del pueblo de Dios. Será como resultado del establecimiento de la abominación desoladora. Algo que va a traer desolación. Dice un poquito más adelante en el capítulo 12, el versículo 6,
Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe el esparcimiento o la dispersión del escuadrón del pueblo de los santos, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí el profeta Daniel dice que el pueblo de los santos va a ser esparcido, va a ser disperso. Y las palabras de Cristo y las palabras de la profecía del libro de Daniel se cumplirán. No solo el libro de Daniel, no solo el sermón profético de Cristo en Mateo 24 nos habla acerca de ese terrible período de tribulación, de prueba, de angustia que vendrá sobre el pueblo de Dios justo antes de la venida del Señor Jesús. Muchos profetas señalan ese mismo tiempo de tribulación, ese mismo tiempo de angustia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos habla de esa gran tribulación que vendrá. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, el Señor le mostró al profeta Juan, al apóstol San Juan, las cosas que habían de suceder en el futuro. Dice allí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 19: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y en el versículo 3, que es el versículo que está escrito aquí en nuestra pantalla, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Está cerca. Las cosas que el Señor reveló al apóstol San Juan. Y miren cuál es una de esas cosas que Él le reveló. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Amigo, amiga que me escuchas, viene una hora de prueba sobre el mundo entero que va a probar a los habitantes del planeta Tierra. Pero la promesa del Señor es que si nosotros guardamos su palabra, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda las cosas que están escritas en este libro. Él dice: los que guardan la palabra de mi paciencia, yo los guardaré en ese tiempo de prueba, en esa terrible prueba que va a venir sobre los habitantes del planeta Tierra. El salmista también nos habla de ese gran periodo de prueba que vendrá. En el Salmo 91, es el salmo para el tiempo de la tribulación. Y justamente la promesa del Señor en ese salmo
Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Señor promete que Él va a guardar a su pueblo de esa hora de terrible tribulación que vendrá. Nosotros vimos anoche que primero viene una persecución contra el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Y según palabra del Señor Jesús, muchos serán muertos por no adorar a la bestia, a su imagen. Muchos tendrán que sellar su lealtad a Cristo a través de su propia vida y con su sangre. Entonces, ¿cómo por un lado Dios dice, yo te protegeré, te guardaré? Y por otro lado el Señor Jesús dice, y matarán a muchos de vosotros. El Señor Jesús habla de dos tribulaciones, o más bien, el tiempo de angustia está dividido en dos etapas. La primera etapa será antes que termine el tiempo de gracia, la oportunidad de salvación de los habitantes del planeta Tierra. Ustedes recuerdan que así como Dios ya una vez destruyó el mundo por un diluvio, ¿se acuerdan que ya vimos esto en una de nuestras primeras presentaciones? Que Dios ya intervino en forma sobrenatural y tuvo que mandar la destrucción porque el mundo se había vuelto un caos, mucha violencia, mucha maldad, mucha desgracia y contaminación en el mundo. Y Dios dijo, basta. Y ya Dios destruyó el mundo una vez a través de un diluvio. Pero también estudiamos que esta próxima vez la destrucción del planeta Tierra va a ser no por agua, sino por fuego. Pero así como el tiempo de gracia para la generación que vivió antes del diluvio, para la época de Noé, se cerró antes que viniera la destrucción. Voy a explicarme para que entendamos. Dios le mandó a Noé a construir un gran arca, un barco gigantesco. Y en ese barco iban a entrar todos aquellos que quisieran salvarse de la destrucción que venía. Dios también le dio instrucciones a Noé que entrara él y todos los animales, una pareja de cada animal, para salvar la vida o la especie de los animales. Y todos ustedes han leído, han visto sobre la historia del arca de Noé. No es una historia bonita, un mito solamente que contar a los niños y mostrarles cómo los animales entraron de dos en dos al arca. Es una historia real que sucedió, que se cumplió. Y Dios destruyó al mundo por un diluvio de agua. Pero sabes,
La gente no quiso creer en la predicación de Noé. No quisieron creer que venía la destrucción. Y ya nosotros leímos en San Mateo en el capítulo 24, pero vamos a leerlo nuevamente. San Mateo 24, el Señor Jesús dijo estas palabras, versículo 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora noten, Jesús dice en este sermón profético que estamos estudiando, que cuando Él venga va a ser igual que como fue en los días de Noé. La gente nada, aunque Noé estaba anunciando que venía la destrucción. ¿Y por cuántos años predicó Noé que venía la destrucción? ¿Por cuántos años? Muy bien, 120 años Noé estuvo anunciando, pero la gente no le creyó. Y cuanto más pasaba el tiempo, menos le creían, porque decían, si hace años que está diciendo que viene el fin del mundo y que viene el fin del mundo, y miren cuántos años han pasado y todo sigue igual, nada ha pasado. Así hay mucha gente hoy en día que dice lo mismo. Y el apóstol San Pedro dice que así como fue en los días de Noé, que había burladores, así hoy en día sucede lo mismo. Hay burladores que dicen, yo hace años que estoy escuchando que viene el fin del mundo. Y los religiosos y los predicadores dicen que viene el fin del mundo y que viene la venida de Cristo, pero ya hace años, desde la época de mis padres, de mis abuelos, que yo estoy escuchando que viene el fin del mundo y no ha venido y todo sigue igual. Jesús dice, siguieron comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento como si nada, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, un buen día sucedió lo increíble. Sucedió algo sobrenatural, algo grandioso. Los animales comenzaron a bajar de la montaña, del monte, del bosque, y venían de dos en dos, el macho y la hembra, como guiados por una mano invisible, solitos, sin que nadie los trajera, por lo menos nadie que podían ver los ojos humanos. Llegaron, subieron la rampa y entraron al barco. Elefantes, jirafas, leones, pumas, todo tipo de animal, solitos, bajaron de la montaña y del bosque y entraron al arca como si una mano invisible los estuviera guiando. La gente se amontonó a ver el espectáculo y a más de uno le dio miedo de ver cómo los animales solitos venían. Noé aprovechó que la gente se había reunido en montones para ver el espectáculo, para hacerles el último llamado. Les hizo el último sermón, les dijo, entren al arca de salvación si quieren salvarse. Pero ni aún así la gente quiso entrar. La Biblia dice que entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos.
8 personas en total. Y luego dice la Biblia que la puerta gigantesca del arca, que nadie podía mover porque era muy grande, y la gente decía, ¿y cómo va a ser Noé para poner la puerta en su lugar? ¿Cómo la va a colocar? Nuevamente, una mano invisible levantó la puerta y la colocó en su lugar, y la puerta se cerró. Ahora yo quiero que ustedes sepan que la Biblia dice en el libro de Génesis que la puerta se cerró antes que comenzara a llover. La puerta no se cerró el mismo día que vino el diluvio. La puerta se cerró, ¿cuántos días antes? Muy bien, 7 días antes se cerró la puerta. Cuando la puerta se cerró, les pregunto a ustedes, ¿había ya más oportunidad de salvación o no? Después de que ya la puerta estaba cerrada, ¿se podía salvar la gente? ¿Cómo? No, Noé no podía abrir la puerta. La puerta era toneladas de grande. Fue colocada, dice la Biblia en el libro de Génesis, por Dios mismo, que colocó la puerta en su lugar. Cuando la puerta se cerró, la oportunidad de salvación se acabó. La gente tenía que entrar cuando todavía la puerta estaba abierta, pero una vez que la puerta se cerró, ya no hubo oportunidad de salvación. Aun si alguno hubiera querido entrar y hubiera golpeado la puerta, no se podía abrir, porque la oportunidad de salvación, el tiempo de gracia, se cerró antes que viniera la destrucción. De igual manera, amigo y amiga que me escuchas, Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. La puerta de salvación se va a cerrar antes que comiencen a caer los juicios destructores de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros leímos justamente en el tema de ayer, anoche, que van a venir 7 ángeles que tienen 7 copas con el vino de la ira de Dios, y van a derramar esas copas de ira sobre los habitantes de la tierra que tengan la marca de la bestia o que adoren a la bestia o a su imagen? Cuando esas copas de ira, que son las plagas finales, comiencen a caer juicios de Dios, ya la puerta de gracia se cerró. Así como el juicio de Dios cayó sobre el mundo antediluviano, pero ya la puerta se había cerrado antes, 7 días antes, y luego comenzó la lluvia y el juicio vino y el mundo fue destruido. De igual manera, la puerta de la gracia, del perdón, de la salvación, se va a cerrar antes que comiencen a caer las plagas finales. Cuando caigan las plagas finales, ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni de salvación para la raza humana. Será demasiado tarde entonces. Si hay gente que dice, cuando yo vea que vienen los juicios de Dios me voy a arrepentir, ya no va a ser así. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que para que una persona se arrepienta, el arrepentimiento lo da Dios. Nadie se arrepiente por sí solo. Algunas personas dicen, yo me arrepiento cuando yo quiero, ahora no, pero cuando yo esté listo yo me voy a arrepentir y voy a venir a Dios. Te equivocas. La Biblia dice en el libro de Hechos que Dios es quien da el arrepentimiento. En el libro de Romanos, en el capítulo 2,
también dice que el arrepentimiento es un don de Dios y que Él nos guía al arrepentimiento. También el Señor Jesús declaró en San Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Puede alguien venir por sí solo a Dios? La gente dice, yo vengo a Dios cuando yo quiera. Yo puedo ir a estas conferencias, pero a mí no me van a convencer. Y eso de que el pastor todas las noches llama a las almas a entregarse a Dios, conmigo no. A mí no me van a decir cuándo yo tengo que decidirme a seguir a Dios, porque yo escojo cuándo yo voy. Y cuando yo esté listo, me voy a entregar a Dios. Si tú eres uno de los que piensa de esa manera, estás gravemente equivocado. Porque no es cuando yo quiero que vengo a Dios. Es cuando Dios te llama que tú tienes que venir. Cuando tú escuchas el llamado de Dios, tienes que responder. Y quieraslo o no, tú respondes. Porque cuando Dios llama, respondes. Dices sí o dices no, pero respondes. Ojalá que ninguno diga no. Ojalá que todos digamos que sí cuando Dios nos llama. Porque el día que nosotros querramos venir a Dios, va a ser demasiado tarde. Cuando Dios no nos llame, no podemos venir, por más que querramos. Porque para que una persona se arrepienta, se necesita el poder del Espíritu Santo. Él es el que te guía al arrepentimiento. Y la Biblia dice que cuando comiencen a caer las plagas, ya Cristo no va a estar en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Ustedes saben que Él ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, consiguiendo el perdón de nuestros pecados. Cada vez que nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Cristo se presenta ante el Padre y dice: Padre mío, perdona al pecador. Y Él levanta sus manos y le dice: Padre, mira mis manos. Yo pagué por el pecado de este pecador arrepentido. Yo di mi sangre para perdonarlo. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, y el Hijo de Dios tuvo que dar su vida para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Su sangre es la que paga por nuestro pecado, su vida, su sacrificio. Él murió para que tú y yo seamos perdonados, pero Él también ascendió al cielo y se presenta ante el Padre, intercede por nosotros. Cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, será demasiado tarde para arrepentirse. Vayan a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15. Dice en el versículo 1: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta, llega a su consumación en las 7 plagas postreras. Y ya nosotros estudiamos anoche a quién van a caer o sobre quién va a caer las plagas postreras, la ira de Dios. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el versículo 9,
El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que los que adoran a la bestia y a su imagen van a beber del vino de la ira de Dios. Pero cuando caiga esa ira de Dios sobre los habitantes impenitentes del planeta Tierra, ya Cristo no va a estar en el santuario. Apocalipsis 15, versículo 5 en adelante. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, versículo 8, el templo que está en el cielo donde está Dios y Cristo intercediendo por nosotros, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que nadie ya puede estar en el templo. En el templo es donde Cristo intercede por nosotros, pero Él va a salir del templo, Él va a pronunciar estas palabras tan solemnes que están registradas en Apocalipsis 22, versículo 11. Él va a decir: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando Jesús diga estas palabras, se va a haber acabado para siempre la oportunidad de salvación. El que es justo va a seguir siendo justo, y el que es inmundo va a seguir siendo inmundo. Ya nadie más va a poder arrepentirse y santificar su vida, como vimos ayer que el Señor quiere perdonarnos, limpiarnos, santificarnos y ayudarnos a vencer el mal para poder así vivir en obediencia a Él por toda la eternidad. Cuando Cristo diga el que es sucio siga siendo sucio, se cerró la puerta del arca, se cerró la puerta del cielo, la puerta del templo. Nadie más puede entrar allí hasta que se cumplan las 7 plagas postreras. Quiere decir que cuando comiencen a caer las plagas, demasiado tarde para arrepentirse. Capítulo 16, versículo 1. Esto lo leímos anoche. Apocalipsis 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra,
y vino una úlcera, tumores malignos y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quiénes caen las plagas? ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que adoran a la bestia y que reciben su marca o tienen su marca, la marca de la bestia. Anoche nosotros vimos que la bestia es un poder político que va a gobernar el mundo justo antes de la venida del Señor Jesús. Yo les decía hace un momento atrás que los profetas de antaño todos hablaron de este periodo de tribulación, de prueba, de angustia que vendrá sobre los habitantes de la tierra. Pero el Señor Jesús nos dice que va a haber un periodo de tribulación, de angustia, de persecución, antes que se cierre el tiempo de gracia. Y luego va a venir la gran tribulación después de que se cierre el tiempo de gracia. Lo podemos ver en San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Jesús habla de dos etapas, de dos momentos de esa gran tribulación que vendrá. Está dividida en dos partes. La angustia, el tiempo de angustia está dividido en dos partes. La primera será antes que se cierre la puerta de gracia, antes que Jesús salga del santuario. Y luego la gran tribulación que seguirá cuando Él salga del santuario será después de que ya se cerró la puerta de salvación. Vean, versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis oídos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. En esta tribulación que está hablando el Señor Jesús, muchos van a perder la vida. Pero después de que se cierre el tiempo de gracia y el que sea justo siga siendo justo, ninguno de los justos va a perder la vida, porque Dios los va a proteger. El diablo no los va a poder tocar ni siquiera un pelo. ¿Por qué? Porque ya el que está sellado para salvación seguirá siendo justo. Pero antes de que se cierre el tiempo de gracia, va a haber una tribulación y muchos van a morir entonces. Lo vimos anoche y hablamos un poquito sobre esto, que va a haber muchos mártires que no van a recibir la marca de la bestia y no van a adorar a la bestia y su imagen y van a ser muertos, decapitados, dice Apocalipsis 20, por no adorar a la bestia y a su imagen. Pero sabemos que todavía no se ha acabado la oportunidad de salvación cuando esto suceda, porque si ustedes siguen leyendo las palabras del Señor Jesús, Él dice: muchos tropezarán entonces, versículo 10. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía cuando esté esta tribulación, que seamos perseguidos y muchos serán muertos, todavía se va a estar predicando el evangelio
¿para qué se va a predicar el Evangelio si ya no hay oportunidad de salvación? Obviamente, si se va a estar predicando aún el Evangelio, es porque todavía hay oportunidad de salvación. ¿Para qué van a levantarse falsos profetas a engañar si ya no hay más oportunidad de salvación? ¿Para qué? Justamente porque todavía la gracia está abierta, es que sabemos que todavía hay oportunidad de salvación y por eso se va a estar predicando el Evangelio. Y por cierto, la palabra que se utiliza allí, Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino por testimonio, dice, por testimonio. ¿Saben lo que quiere decir la palabra testimonio? Algunos creen que es dar testimonio, que es hablar de Cristo. Pero la palabra que usa el Señor Jesús allí en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, en el idioma griego, testimonio se dice martireo. Dar testimonio es en griego martireo. Y de ahí viene la palabra mártir. Mártir es alguien que da su vida por Cristo. Y el testimonio que se va a dar, mediante el cual se va a predicar el Evangelio, es por su propia vida. Será predicado este Evangelio del reino por martireo, por el testimonio de su vida y la sangre que van a derramar aquellos que por ser fieles a Dios no van a adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibirán la marca de la bestia. Su vida va a dar testimonio. Y miles de personas, al ver el ejemplo de esos fieles, al ver el testimonio que ellos dan de preferir morir antes que adorar a la bestia y a su imagen, va a llevar a que miles se entreguen al Señor y puedan ser salvos. El segundo o la segunda etapa del periodo de tribulación viene después de que Jesús sale del santuario, cuando ya no hay más oportunidad de salvación. Y ese periodo se le llama la gran tribulación. Y Jesús la menciona más adelante, el versículo 21. Noten, en el 9, Él dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Pero en el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. No lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos serán acortados. Así que hay dos periodos de tribulación, dos etapas. La primera, antes del cierre de la gracia, de la oportunidad de salvación, y el segundo periodo de tribulación, después de que Cristo haya salido del santuario y comience a caer las plagas finales. Ahora, yo les quedé anoche en explicar, quedamos en que les íbamos a explicar qué cosa es la bestia. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a ver qué es este poder que va a venir a gobernar el mundo. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 13. Anoche leímos los pasajes, pero no llegamos a explicar en su totalidad el cumplimiento de esta profecía. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo va a hacer guerra contra ¿quiénes? ¿A quiénes va a perseguir el dragón?
a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice allí que el diablo va a desatar su guerra contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Pero va a perseguir al resto de la descendencia de la mujer. El resto, la palabra resto quiere decir lo último que queda. Lo último que queda de la descendencia de la mujer. Los últimos de los de la iglesia. Los últimos de Dios, del pueblo escogido, van a ser perseguidos por el dragón. ¿Y cómo los va a perseguir el dragón? Vamos a ver, el capítulo 13 nos explica esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como patas de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Díganme. Satanás. Él es el dragón. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es Satanás, el diablo, el que engaña al mundo entero. Pero dice que la bestia, el dragón, el diablo le dio su trono, su dominio y grande autoridad. El apóstol San Pablo explica, y ya esto lo leímos también anoche, que segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que el diablo le va a dar poder al hombre de pecado, al hijo de perdición, que se va a hacer adorar como si fuera Dios. Esto está en segunda de Tesalonicenses. Y resumo un poquito lo que vimos anoche, porque ahora vamos a entrar a ver quién es ese hombre de pecado. El apóstol Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el templo de Dios. El templo de Dios es su iglesia y se hace adorar como si fuera Dios. Así le llama San Pablo. El apóstol Juan, en su carta, primera de Juan, le llama el anticristo al hombre de pecado. En el Apocalipsis, al mismo poder se le llama la bestia. Y en el libro del profeta Daniel, a ese mismo poder se le llama el cuerno pequeño. Ahora, esto es nuevo, esto no lo vimos anoche, eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Para nosotros entender de esta bestia y quién es, tenemos que ir al libro de Daniel. Y vamos rápidamente porque el tiempo vuela. Noten que en Apocalipsis 13 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, patas como de oso, boca como león. Pero la bestia tenía 10 cuernos. Si nosotros vamos al libro de Daniel, encontramos que el profeta Daniel vio 4 bestias, diferente la una de la otra, que subían del mar. Daniel capítulo 7, versículo 3. 4 bestias grandes, diferentes, una de la otra, subían del mar. La primera era como león,
Versículo 5. La segunda bestia era semejante a un oso. Versículo 6. Después de esto miré aquí la tercera bestia semejante a un leopardo, a un tigre. Y luego el versículo 7, y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras las pisoteaba con sus pies, era diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Cuántas bestias vio Daniel? 4. La primera era un león, la segunda un oso, la tercera un tigre y un leopardo, y la cuarta una bestia espantosa con 10 cuernos. Ahora miren qué más vio Daniel. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia? 10 cuernos. Pero dice que él estaba viendo los 10 cuernos y de pronto vio que un cuerno pequeño salía entre los 10 cuernos y que delante de ese cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y luego dice: y he aquí que este cuerno, versículo 8, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El cuerno que Daniel vio tenía ojos como de hombre. Sigamos adelante porque vamos a ver que este cuerno, el cuerno pequeño, es lo mismo que en Apocalipsis se le llama la bestia. Daniel capítulo 7, versículo 17, el ángel le explica a Daniel: estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán al reino eternamente y para siempre. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza, y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 23. El ángel me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en toda la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Quiero detenerme un momentito. ¿Cuántas bestias vio Daniel? 4. La cuarta bestia es un cuarto reino, le dijo el ángel. Ya nosotros vimos anoche que la primera bestia, representada por un león, significaba o representaba el imperio babilónico. La segunda bestia, simbolizada por un oso, representaba el imperio medo-persa. La tercera bestia, simbolizada por un tigre, un leopardo, representaba el imperio griego, Grecia.
y la cuarta bestia espantosa representaba el imperio romano. ¿Qué representaban los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia? Versículo 23. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. ¿Cuál es ese cuarto reino? Díganlo. Roma, el imperio romano. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, esto es del imperio romano, se levantarán 10 reyes. Qué interesante, la historia confirma que cuando el imperio romano cayó, no fue otro imperio que lo conquistó como antes. Por ejemplo, la primera bestia, que era Babilonia, fue conquistada por el imperio de los medos y persas, el oso. Los medos y persas fueron conquistados por el imperio de los griegos. Los griegos fueron vencidos por el imperio romano. Pero ahora el imperio romano no iba a ser seguido por otro imperio, sino que la profecía decía: de aquel reino de Roma se levantarán 10 cuernos. El imperio romano se dividió en 10 partes por la invasión de las tribus bárbaras que invadieron el imperio romano y lo dividieron en 10 partes. Pero luego decía la profecía: y tras esto se levantará otro cuerno, versículo 24, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y 2 tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amigo, amiga que me escuchas, el cuerno pequeño es otro poder, otro reino que se levanta después de la división del imperio romano, que va a perseguir a los santos del Altísimo, que va a hablar palabras contra el Dios Altísimo y que va a quebrantar a los santos del Altísimo por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. ¿Quién es ese cuerno, ese rey que iba a hacer todo esto? Ese cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas. Vamos al libro de Apocalipsis, porque este cuerno que estamos leyendo es lo mismo que la bestia que vio que vio Juan. Apocalipsis 13, noten. La bestia, versículo 2, que yo vi, era semejante a un leopardo, patas como de oso y boca como de león. Pero ¿cuántos cuernos tenía la bestia? La bestia tenía 10 cuernos. ¿Y cuántas cabezas tenía? Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora miren qué bestia tan rara, qué animal tan espantoso. Es una bestia con 7 cabezas. Es una bestia con 10 cuernos, pero tiene cuerpo de tigre, de leopardo, patas de oso, boca de león. Qué bestia tan espantosa, ¿verdad? Boca de león, cuerpo de leopardo y patas de oso, y tiene 10 cuernos sobre sus 7 cabezas. Es una bestia que es una suma
de las 4 bestias que vio Daniel. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Esto es importante ahora que nos concentremos para que entendamos. Las 4 bestias que vio Daniel era un león, un oso, un leopardo y una bestia con 10 cuernos. Pero ahora la bestia que vio Juan es una bestia con 10 cuernos, igual que la 4ª bestia de Daniel, tenía 10 cuernos. Pero tiene boca de león, patas de oso y cuerpo de leopardo. Y tiene 7 cabezas. ¿Cuántas bestias vio Daniel? 4. ¿Cuántas cabezas hay entre las 4 bestias que él vio? Entre las 4 bestias que vio Daniel, ¿cuántas cabezas hay? Son 7. ¿Por qué? El león es una cabeza, el oso es otra cabeza, pero el leopardo tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Así que el oso, el león son 2, el leopardo son 4, son 6, y la 4ª bestia que tenía 10 cuernos, otras son ¿cuántas cabezas? 7. O sea que la bestia que vio Daniel, las 4 bestias que vio Daniel, están todas sumadas en una suma completa de la bestia que vio Juan. ¿Por qué? Porque esos poderes ya habían pasado en la historia. Cuando Juan vio la bestia, él la vio que tenía 10 cuernos. ¿Y cuál era la bestia que tenía 10 cuernos? Díganme, lo acabamos de decir hace un momento. Roma era la bestia que tenía 10 cuernos. Y Juan, cuando vio la bestia representa los poderes políticos que han gobernado al mundo. Recuerden, una bestia es un poder político, pero la bestia de Daniel está compuesta. Cuando la bestia de Juan, del Apocalipsis, está compuesta. Cuando Juan vio esta bestia, la vio con 10 cuernos. Él vio a Roma. Pero miren lo que él vio que hacía Roma. Dice el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Todo lo que acabamos de leer es exactamente lo que dijo Daniel que iba a ser el cuerno pequeño que le salió en la cabeza de la 4ª bestia. Tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, tenía ojos como de hombre, perseguía y vencía a los santos del Altísimo, y se le dio tiempo para actuar. Apocalipsis dice 42 meses. Daniel dice tiempo, tiempos y medio tiempo. A ver, si ustedes se concentran, les voy a explicar en un minuto lo que quiere decir tiempo, tiempos y medio tiempo. Presten atención. No es fácil de entenderlo, pero si ustedes se concentran, yo sé que todos ustedes tienen la inteligencia para comprender esto. Un tiempo en la Biblia es un año. Tiempos son 2 años. Y medio tiempo es medio año. ¿Cuánto hay en total? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Muy bien, tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. Son 3 años y medio. Ahora saquen la cuenta. ¿Cuántos meses hay en 3 años y medio? Rapidito. Saquen la cuenta. En 3 años y medio,
¿Cuántos meses hay? En un año hay 12 meses, en 2 años hay 24, en 3 años hay 36 y en medio año hay 6 más. 36 más 6 son ¿cuánto? 42 meses. En Daniel decía que el cuerno pequeño tenía autoridad para perseguir por tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, que son 42 meses. En Apocalipsis dice, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que lo mismito que dice Daniel es lo mismo que dice el Apocalipsis. 42 meses son tiempo y medio tiempo. Esa es una profecía muy interesante. Vamos a ver si alcanzamos a explicarla ahora. Quiere decir que el cuerno pequeño y la bestia que vio Juan en el Apocalipsis está hablando de lo mismo. Ahora, ¿qué es eso de que recibió una boca? El cuerno pequeño dice que tiene una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y ahora el Apocalipsis dice que tenía una boca, versículo 5, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Dios Altísimo. Lo mismo. En Apocalipsis dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Y Daniel dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Lo mismo, está hablando de lo mismo. ¿Qué cosa es una blasfemia? ¿Qué es blasfemia? ¿Ustedes saben lo que es blasfemia? Aquí dice que la bestia abre su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, para hablar palabras contra el Dios Altísimo. ¿Qué es una blasfemia? Bueno, normalmente nosotros decimos que una persona blasfema cuando habla maldición o maldice a Dios. Eso es una blasfemia. Pero vamos a ver en la Biblia qué cosa es blasfemia. Por favor, busquen ustedes en el libro de San Juan, en el capítulo 10. Y vamos a ver qué cosa es blasfemia. San Juan capítulo 10. Jesús dijo en el versículo 30 en adelante: el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, pero Jesús les respondió: ¿por qué me apedreáis? ¿Por qué cosa me apedreáis? San Juan capítulo 10 y versículo 33. Respondieron ellos y le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? ¿Por la qué? Blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Ahora Jesús había dicho: el Padre y yo uno somos. Y los judíos agarraron piedras para apedrearlo. Y él les dijo: ¿por qué me apedreáis? ¿Qué he hecho? Y ellos dijeron: no te apedreamos por ninguna cosa buena que hiciste, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué cosa es blasfemia entonces, según la palabra de Dios? ¿Blasfemia?
que una persona siendo hombre se hace igual a ¿quién? A Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero cualquier hombre que siendo hombre se hace igual a Dios y dice que Él es como Dios y se hace adorar como si fuera Dios, ¿es un qué? Un blasfemo. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2? San Pablo declaró que iba a venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se iba a levantar contra Dios y se iba a sentar en el mismo templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. ¿Qué poder que sale de Roma? Escuchen bien la pregunta. ¿Qué poder que sale de Roma? Porque el cuerno pequeño sale de Roma, la bestia, la cuarta bestia es Roma. Y en Apocalipsis vimos que es el mismo poder, Roma. ¿Qué poder que sale de Roma se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia de Dios, y se hace adorar como si fuera Dios, y dice que es igual a Dios, que es una blasfemia, porque la Biblia dice que iba a hablar blasfemias? Vean lo que dijo el Papa León XIII. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Papa León XIII declaró que los papas ocupan en esta tierra el lugar ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Vamos a leer ahora una cita de la Enciclopedia Católica Prompta Biblioteca, bajo el artículo Papa, el volumen 2, la página 26. Y por favor, entiendan que estoy leyendo un documento que es la Enciclopedia Católica. La pueden buscar y constatar en la página 26, bajo el artículo Papa, dice lo siguiente. El Papa es el vicario de Cristo. Vicario quiere decir el representante de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo, porque es el único que legítimamente es santo. Sigue diciendo, el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Y luego sigue diciendo la Enciclopedia Católica, solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, así se le llama, el Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Ahora yo les pregunto a ustedes, a Jesús lo querían apedrear porque Él dijo que Él y el Padre eran uno. Y le dije, apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a ¿quién?
a Dios. ¿Era Cristo blasfemo? No, porque aunque era hombre, Él era Dios. Pero cuando un hombre dice que Él es como Dios en la tierra, ¿no es esto una blasfemia? Estamos leyendo algo muy grave, pero esta no es la única evidencia. Tengo mucha más documentación para que veamos qué es lo que la palabra de Dios está hablando cuando habla de este poder que va a dominar al mundo en el tiempo justo antes de la venida del Señor Jesús. Para aquellos que nos ven a través de la pantalla, en el canal de televisión, tenemos que despedirnos en esta hora, se acabó el tiempo. Los invitamos a que vengan personalmente aquí al auditorio municipal para que no se pierdan la última parte de los temas, porque tenemos un tiempo limitado. Mañana a las 6:30 de la tarde, acompáñennos personalmente. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de la audiencia de la televisión y aquí nosotros seguiremos unos minutitos más, porque les voy a leer unos documentos más. ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Qué cosa es blasfemia? Que un hombre siendo hombre se haga igual a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a llamarle a alguien Padre, Santo Padre? Busquen San Mateo capítulo 23 y versículo 9, porque la Enciclopedia Católica dice que al Papa debe llamársele Santo Padre. Y ustedes saben que en el mundo entero, quien quiera que se dirija al Papa le llama su santidad o le llama Santo Padre. Miren lo que dijo el Señor Jesús: no llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En el cielo. El Señor Jesús dijo que a nadie en esta tierra debemos llamar Padre. No está hablando obviamente de nuestro Padre físico, está hablando en Mateo 23, de los líderes religiosos, que no debemos llamarles padres a nadie en esta tierra, ni menos santo, porque dice que el único que es santo. ¿Por qué me llamáis santo?, dijo Jesús. Ninguno hay santo sino uno, Dios. ¿Por qué entonces se le llama de esta manera? Sigamos leyendo un momentito más el artículo de la Enciclopedia Católica. Página 28 del volumen 2 de la Enciclopedia Católica. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Es una blasfemia. ¿Cómo un hombre puede hacerse llamar rey de reyes y señor de señores cuando ese es el título del Hijo de Dios? Lean, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y si ustedes se fijan en Apocalipsis capítulo 17, está hablando de esos 10 cuernos que tenía la bestia. Y dice en el versículo 12, Apocalipsis 17, 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito:
Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Alabado sea el nombre del Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo un hombre puede adjudicarse ese título que le pertenece solo a Dios? Sigamos leyendo lo que dice la Enciclopedia Católica. De allí que el Papa da una triple corona. La triple corona se le llama la tiara papal, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que los ángeles. Son palabras muy grandes. ¿Se acuerdan que decía que hablará palabras grandotas, grandes palabras hablará este poder? Que Él es superior a los ángeles del cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Allí donde estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Wow, las blasfemias son contra Dios, contra su nombre, pero también contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles. Miren lo que sigue diciendo la Enciclopedia Católica. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Cuando Cristo dijo, el Padre y yo somos uno, los judíos quisieron apedrearlo, porque Él dijo, el Padre y yo somos uno. Pero la Enciclopedia Católica dice que el Papa y Cristo son uno. Y que así como Cristo expulsó a los ángeles del cielo, el Papa tiene la misma autoridad de excomulgar aún a los ángeles del cielo. Esto, amigo que me escuchas, cumple la profecía que decía que el poder iba a hablar blasfemias contra Dios y blasfemias contra los que moran en el cielo. Y terminamos la cita. El Papa es como Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. Así que el Papa también manda en el cielo. Así dice. Dios le ha confiado a él el reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. Y vamos a ver un poquito más, y el tiempo también se nos está acabando aquí. ¿Qué otra cosa es blasfemia? ¿Qué otra cosa es blasfemia? Leamos la Biblia. San Marcos capítulo 2.
versículo 5 al 7. Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar si no solo quién? Dios. Les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero los fariseos dijeron: este hombre blasfema, porque le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ahora escuchen por favor lo que dice el libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, en la página 47. En verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y los sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, dice San Alfonso, que es perdonar pecados. Fíjense que él reconoce que el único que puede perdonar pecados es Dios, pero él dice: lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. El sacerdote, sigue diciendo San Alfonso, y aquí está citando San Alfonso al Papa Inocencio III. Dice: el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir ego te absolvo a peccatis tuis, yo te perdono tus pecados, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente, ¿qué cosa? Dios en la tierra. Esto, amigo que me escuchas, es una blasfemia. Y la Biblia dice que este poder iba a blasfemar. Ahora, acabamos de ver una de las 25 características que da la Biblia para identificar quién es este poder que se le llama la bestia. ¿Cuántas características dije? 25. Acabamos de ver una. Hay 24 más que comprueban exactamente lo mismo. Según la Biblia, este poder va a ser el que va a dominar el mundo justo antes de la venida del Señor Jesús. Y también tiene la marca de la autoridad. Y va a poner esa marca sobre todos aquellos que le adoren. Y el que no reciba la marca de la bestia va a ser muerto, según la palabra de Dios en Apocalipsis 13. Anoche nosotros vimos que el mundo va a quedar dividido en dos grupos de personas, dos bandos. Los que adoran a Cristo y los que adoran al anticristo. Los que adoran al Cordero o los que adoran a la bestia. Los que adoran al Dios creador o los que adoran al hombre, la criatura creada. Y todos los seres humanos van a tener que pasar por esa prueba que va a probar a todos los habitantes del planeta Tierra y va a decidir su destino eterno. O servimos y adoramos a Dios, o servimos y obedecemos al hombre. Todos tendremos que tomar esa decisión. Mañana
nosotros vamos a ver aún más a fondo esto y vamos a ver cómo es que este poder va a llegar a lograr el control sobre el mundo entero. No es difícil verlo ya, porque las naciones de la tierra lo respetan. Los reyes de la tierra, los presidentes le consultan. Hasta el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta Tierra, tiene sus reuniones y consulta al Papa sobre muchos asuntos. Ahora mismo, en este año, en 3 meses más, el Papa viene a los Estados Unidos para tener una reunión con el presidente de los Estados Unidos y con las Naciones Unidas. Mañana vamos a ver un poquito más qué viene con esta visita del Papa a los Estados Unidos. La palabra de Dios se tiene que cumplir. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y también vamos a ver lo que es la marca de la bestia y lo que es la imagen de la bestia. Y vamos a ver también lo que es la señal del Hijo del Hombre. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender estas cosas. No crean que para mí ha sido fácil tener que presentar esto en esta noche. No crean que yo me siento contento de tener que hablar y desenmascarar a esto que la Biblia enseña. No es fácil predicar de este tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros venimos de hogares católicos. Nuestros padres, nuestros abuelos. Y muchos de nosotros también hemos nacido en el seno de un hogar católico. Y no es fácil tener que hablar esto, pero tenemos que reconocer una cosa. ¿Por qué? Si este hombre, que es el obispo de Roma y es cabeza de toda la iglesia católica, realmente es un enviado de Cristo, ¿por qué Él permite que se arrodillen delante de Él y le besen el anillo? Cuando el apóstol Pedro le dijo a Cornelio, cuando Cornelio se postró para adorarlo, le dijo, levántate, que yo soy un hombre igual que tú, adora a Dios. Cuando el apóstol San Juan cayó a los pies del ángel que le reveló todas estas cosas, el ángel le dijo, levántate, no te postres delante de mí, que yo soy consiervo tuyo, adora solo a Dios. Ahora yo comprendo que lo que yo he hablado en esta noche es algo bastante fuerte, algo bastante duro. Yo lo único que hice fue leer por un lado lo que dice la Biblia y luego leí la Enciclopedia Católica para ver que lo que dice la Biblia se cumple exactamente. Pero saben, yo sé que aquí hay personas que por primera vez hoy están escuchando estas cosas. Y puede ser que algunos digan, esto está muy fuerte, esto está muy difícil, duele que nos digan esto. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿preferirías seguir con los ojos tapados y no saber la verdad con tal que no te duela? ¿O preferirías que te arranquen una venda del ojo con tal de ver la luz? ¿Qué prefieres?
¿Saben que cuando uno tiene los ojos tapados y le arrancan la venda, no duele tanto que le arranquen la venda, sino la luz duele? Si tú tienes los ojos tapados y te arrancan de pronto y ves la luz, te duele la luz. Así la verdad muchas veces duele. ¿Prefieres seguir en tinieblas o conocer la luz de la verdad? Todos los habitantes de la tierra van a adorar a este poder, menos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Tienes tú tu nombre escrito en el libro de la vida? Para tener tu nombre escrito en el libro de la vida, tienes que aceptar al Señor Jesús. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle al Dios del cielo que selle en nuestro corazón este mensaje y que aunque nos duela, aceptemos esa verdad, porque el apóstol San Pablo, ya lo leímos, dice en 2 de Tesalonicenses, que si no amamos, no tenemos amor por la verdad cuando Dios nos la presenta para aceptarla, Dios va a permitir que creamos la mentira y seamos engañados y nos condenemos. Pidámosle a Dios que nos dé amor por la verdad. Aquellos que puedan acompañarme, yo me voy a arrodillar para orar. Los demás en el lugar donde están, inclinen su rostro para poder orar, y si pueden arrodillarse, háganlo conmigo. Padre Santo, en esta noche queremos decirte que tú eres nuestro único Padre, nuestro Dios, y tú eres el único Santo. Oh Padre Santo, nosotros venimos reconociendo que somos tus criaturas, tus hijos, que tú nos creaste, tú nos diste la vida y que tú eres el único que mereces adoración. Nosotros creemos en las palabras de Jesús que dijo: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, solo ante Él te postrarás. Y por eso en esta hora nos postramos delante de ti. Venimos reconociendo, Señor, que hay un gran engaño que ha cundido por el mundo, que millones de personas han sido engañadas. Y nosotros en esta noche queremos decirte que aunque nos duele conocer la verdad, te agradecemos por habernos mostrado esta verdad. Danos el valor para obedecer a Jesús, para seguir sus mandamientos, porque tú dices que todos aquellos que guarden tus mandamientos, el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra contra ellos y va a perseguir a través de este poder llamado la bestia. Padre Santo, entendemos que ya en el pasado millones de personas fueron perseguidas como herejes, fueron muertas por la Santa Inquisición porque no aceptaban adorar a un hombre, sino solo a Dios. Y ya hay miles, millones de cristianos que derramaron su sangre por serte leales a ti en el pasado. Pero sabemos, Señor, que esto va a volver a cumplirse otra vez justo antes de tu venida. Ayúdanos a mantenernos leales y fieles a ti. Bendice a cada alma sincera en esta hora. Sella esta decisión que han hecho de seguirte a ti, de obedecerte tan solo a ti y seguir tu palabra. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción, pueda traer seguridad y decisión a nuestra vida,
que tenemos que seguirte solo a ti y adorar solamente al Creador de los cielos y de la tierra. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden mantener un momentito, mantenerse sentados. Tomen asiento. Yo tengo una